Bueno, buenos días, ¿cómo están? Okay. Bueno, una pregunta, ¿qué ven ustedes ahí en la imagen que se está proyectando? ¿Qué están viendo? ¿Cómo? Rostros. ¿Y qué? ¿Y cómo se ven esos rostros? ¿Felices? Ah, bueno. Hay felices, hay tristes. ¿Qué más? Preocupados, ok. Hay unos como avergonzados también, como tímidos, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿quiénes se han sentido contentos hace una hora? ¿Quién se sintió contento hace una hora? Que me levante la mano. Ok, muy bien. ¿Quién se sintió frustrado hace unas 5 horas? ¿Quién se ha venido sintiendo frustrado? Okay. ¿Culpable? ¿Alguien se ha sentido culpable en las últimas 24 horas? Aquí, ¿qué hiciste aquí? Muy bien, muy bien. ¿Quién se ha sentido triste hace un año? Desde hace un año se viene sintiendo triste. Okay. ¿Quién se ha sentido enojado desde hace 10 años? Desde hace 10 años viene enojado. Ok. Ya no se están riendo, ¿verdad? Muy bien. Mi mensaje va por ahí, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de emociones, ¿verdad? Vamos a imaginar que alguien viene y nos dice: estás o vas horriblemente vestido o vestida, ¿ok? ¿Qué podríamos hacer ante una persona que nos, así digamos, vamos ahí caminando, estamos aquí sentados y de repente no se viene Xiomara y se vuelve y le dice: uy, qué feo que viene vestido usted, don Oscar, hoy? Imagínese. Vamos, ok, guapo, vean lo que dice Betty, ok. Ahí tenemos varias opciones de lo que podríamos nosotros contestarle a esa persona, ¿verdad? Una opción es decirle: usted sí es feo, ¿verdad? Contestar: no, aquí el feo es usted, ¿verdad? Aquí que se viste feo es usted. Es una forma de contestarle, ¿sí o no? Hay gente que contesta así. Otra opción es simplemente me voy a tragar, o digamos, me voy a reservar toda la emoción que me hace sentir eso que me dijo esa persona, y me voy a quedar simplemente resentido o triste, y me empiezo a hacer yo un sinfín de preguntas en mi interior. ¿Por qué fue que me dijo eso? ¿Será que le hice algo? No sé, ¿qué más? ¿Será que le caigo mal? ¿Será que es acomplejado? Me empiezo a hacer un montón de preguntas. Otra opción es simplemente bloqueo y anulo lo que sucedió sin pensar nada al respecto. Simplemente hago de cuenta que no pasó. Ignoro todo lo que sentí. El enojo, la vergüenza, todo lo ignoro. Como decimos, levanto la alfombra y meto la basura debajo de la alfombra, ¿verdad? Y otra opción es simplemente decir, puede ser a mí mismo o decírselo a la persona, ¿verdad? A mí sí me gusta cómo decidí vestirme, ¿verdad? Vamos a ver, analicemos cada una de ellas. En el primer caso, es muy probable que, como decimos, yo me saque clavo, yo me sienta bien o yo sienta rico, ¿verdad? Porque simplemente le contesto a la persona. Lo malo de eso es que, si yo acostumbro a hacer eso, me voy a quedar sin amigos, ¿verdad? O voy a empezar a generar cierta dificultad en mis relaciones. A nadie le gusta relacionarse con una persona que sea, digamos, muy reactiva, como muy impulsiva, ¿verdad? Que no se le puede decir nada porque, híjole, ¿verdad? En la segunda y en la tercera opción, si bien no estoy generando conflicto, el problema es que yo me enfermo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy bloqueando, anulando, ignorando lo que estoy sintiendo. ¿Ok? Entonces yo me empiezo a enfermar.
¿Y qué es lo que pasa? Ya lo decía Sigmund Freud. Las emociones que yo reprimo nunca mueren. Simplemente llegan a florecer y aparecer en el futuro. Más adelante salen esas emociones. Por eso yo les preguntaba, ¿quiénes de ustedes se han venido sintiendo de tal y tal forma desde hace tanto y tanto tiempo? Porque puede ser que esas emociones hoy nos estén afectando. Y son emociones viejas, como un vino, digamos, bien añejas, digamos, ¿verdad? Y el problema de las emociones, yo siento, de mi parecer, ¿verdad? Es que, al igual que el vino, entre más tiempo, más buena se pone. Las emociones, entre más tiempo pasa, más fuertes se ponen más intensas, ¿verdad? Por eso yo preguntaba, ¿quién se ha venido sintiendo triste, o culpable, o frustrado, o enojado hace 10 años? Digamos. La última es la más sana. Sin embargo, es la que pocas veces nosotros elegimos. Es la que pocas veces elegimos. ¿Saben por qué? Porque la última requiere que yo haga una pausa. La última requiere que yo tome el tiempo para hacer el ejercicio de pensar, no, pero a mí sí me gusta, tal vez a esa persona no le gusta, pero a mí sí. Y bueno, hay gustos y hay gustos de todo, ¿verdad? Hay gente que no le gusta el verde, a mí sí me gusta el verde, por ejemplo. Las primeras tres son más reactivas, son más del impulso, son más de lo hago automáticamente. La última es me tomo mi tiempo. Okay. Lo que nos sucede a nosotros es, y esto más y más psiquiatras, médicos de la salud, psicólogos, etcétera, empiezan a descubrir que nosotros como sociedad solemos bloquear y anular todas las emociones para no parecer débiles, especialmente aquellas emociones que nos hacen sentir o que nos hacen ver vulnerables. ¿Ok? ¿Como cuáles? ¿Qué tipo de emociones creen ustedes que nos pueden hacer parecer vulnerables ante la gente? ¿Cuáles emociones? Miedo, muy bien. ¿Qué más? Vergüenza, está bien. Llorar, muy bien. La tristeza, ¿verdad? Muy bien. Las de intensamente, muy bien, sí, todas esas. Bien, Amaya. Lo que pasa es que normalmente nosotros solemos asociar el miedo, el llanto, la vergüenza como emociones que nos hacen ver vulnerables. Pero a ver, la alegría o la contentera también lo siente una persona vulnerable. ¿Verdad? ¿Cuánta gente hay que no se atreve a expresar una sonrisa porque no quiere, digamos, que la gente lo vea feliz? Hay gente que ha llegado a esos niveles, ¿verdad? No quiere mostrarse sincera ante los demás, ¿verdad? Y vean qué interesante lo que yo me encontré, porque yo estoy investigando un poquito, ¿verdad? Yo hice una investigación, cuando me dijeron, le toca el sermón en San José, yo hice una investigación de 80 horas, no, yo empecé a buscar en el Johnson Young a ver qué me encontraba al respecto. Y el Johnson Young dice lo siguiente: para testificar es necesario estudiar la psicología de las personas. Qué interesante, nos mandaron a ser psicólogos. Dice: ustedes deberían ser capaces de decir si una persona desea algo con solo mirar sus expresiones faciales o su manera de caminar. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona así? Digamos, a mí me pasa con mi esposa. Yo a mi esposa ya le veo que está parpadeando seguido muchas veces y yo digo, algo le pasó y tiene ganas de llorar. Y se está riendo porque sabe que es cierto. ¿Ven? Todos conocemos a una persona que es así. Digamos. Una persona ya la vemos y decimos, para mí que algo tiene porque está mostrando los comportamientos que suele mostrar cuando algo le pasó, cuando se puso triste por algo, por ejemplo. Entonces dice padre que nosotros deberíamos ser expertos en eso, en estudiar la psicología y el lenguaje corporal de la gente para testificar. Dice: aprendan las fórmulas para analizar las emociones de las personas. Ustedes deberían ser capaces de decirle, simplemente al escuchar los pasos de su esposa, si ella tuvo un buen día o no. ¿Verdad? Aquí los esposos de experiencia,
que hablo de los que tienen más de 20 años de casados, saben cuándo no le tienen que decir ni una sola palabra a la esposa si no quiere ganarse un sartenazo, ¿verdad? Ven, entonces, son cosas cotidianas, son cosas que el padre dice, nos debemos convertir en expertos de esas cosas. ¿Okay? Cuando su esposa entra en la habitación, supongan que le preguntan, ¿por qué estás enojada? Ella estaría desorientada sin saber qué decir, ya que parecería que ustedes sabían todo sin verla. ¿Okay? Ustedes deben vivir sus vidas con tal estándar. Cuando ustedes oran por alguien con interés, esa persona está obligada a interesarse en ustedes. Lo interesante es que cuando nosotros leemos esto, tal vez lo que inmediatamente pensamos, ok, entonces para testificar y tener éxito en mi testimonio, entonces tengo que aprender a leer las emociones de la gente. Sí y no. O sea, sí hay que aprender a estudiar y a reconocer las emociones de la gente, pero principalmente, ¿cuáles emociones? Las propias, las mías. Porque si yo no soy experto en reconocer mis emociones, ¿y pues de qué sirve? No, tal vez ni siquiera vaya a ser muy diestro en reconocer las emociones de otros. O no, digamos que hay gente que lo logra. Y sí, pero ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve, digamos, saber de nutrición y andarle diciendo a todo el mundo que coma bien, etcétera, etcétera, si yo no como bien? Si yo no me cuido. Entonces, este consejo que el Padre nos está dando acá, de que nosotros sepamos muy bien reconocer emociones y tratarlas y gestionarlas de los demás, es obvio que él lo está diciendo porque primero él ya lo hizo con él mismo, o ya lo ha estado haciendo. ¿Entiende? De hecho, yo escuché una definición de amor propio que a mí siempre me gustó, siempre me ha gustado y yo me la repito constantemente y hoy se las voy a compartir. Yo creo que ya algunos se las he mencionado acá. ¿Qué es el amor propio? ¿Okay? ¿Qué pasa, digamos, yo quiero mucho a una persona, es una persona muy especial para mí, un hijo, un amigo, un hermano, mi mamá, quien sea, ¿verdad? Es una persona muy especial para usted. Si esa persona se equivocó, digamos, y yo la quiero mucho, y esa persona es importante para mí, ¿qué harían ustedes con esa persona? Esa persona se equivocó, hizo algo malo. ¿Qué harían? Pero esa persona es muy importante para ustedes, ¿verdad? ¿Qué harían? Entonces, ajá. Ok, da tiempo, muy bien. Para que reflexione, ¿okay? No llega, digamos, a señalar ni a juzgar, por ejemplo. Okay. ¿Y si está triste? ¿Qué hacemos si la persona está triste? Consolamos, bien, vamos. ¿Y si está preocupado o nervioso? ¿Qué hacemos? Okay. Cuando uno tiene esas actitudes hacia uno mismo, eso es amor propio. ¿Okay? Eso es amor propio. Cuando uno se da el tiempo, cuando uno se escucha, cuando uno se acompaña a uno mismo, eso es amor propio. Entonces, cuando el Padre nos dice que tenemos que ser expertos en emociones, habla de trabajar eso primero en nosotros. Yo lo veo así, personalmente. ¿Okay? ¿Saben por qué? La conclusión es muy sencilla. Porque es mejor expresar cómo nos sentimos para ser más conscientes de ello. Repito, cuando uno pone las cosas debajo de la alfombra, uno no sabe qué hay ahí abajo, ¿verdad? Uno no sabe lo que hay ahí. Yo me acuerdo una vez que mi mamá me mandó a limpiar un mueble viejo, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y cuando yo empecé a sacar cosas, saqué ratones muertos. Saqué ratoncitos que se habían muerto de un nido. ¿Ya? Hay partes de nuestro interior en donde hay ratoncitos muertos. Del polvazal y de la mugre y el cochinero que hay. Y ahí hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Todos tenemos eso. Todos. Aquí no es cuestión de que uno se sienta mal o
Uy, es que yo, no, todos, no se preocupen, todos lo tenemos, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque lo que sucede es que nosotros tenemos eventos, pensamientos, sentimientos que no hemos podido superar o que no hemos podido saber digerir. Una historia. Voy a contar una historia. Cuando mi abuelo paterno, el señor Aníbal Sabino Calderón Leiva, ¿ok? Él falleció de cáncer cuando mi papá tenía 15, 16 años. ¿Ok? En ese tiempo, según me cuentan mis papás, a veces en ciertas familias, al menos allá en Cartago, no sé si eso sucedió aquí también, solía suceder que la mamá, cuando se quedaba así sola, y las familias en aquel tiempo eran de, o sea, 5 hijos era poquito, ¿verdad? Entonces la mamá solía recargarle a uno de los hijos mayores la responsabilidad de cuidar a los hijos menores. O sea, de ser como esa figura paterna que ya no está. ¿Ok? Eso pasó con mi papá. Mi papá tenía 15 años y todavía era chiquillo. Y resulta que uno de mis tíos mayores, mi tío Fernando, era el encargado de imponer autoridad. Y muchas veces lo hacía con violencia. Entonces, dice mi papá que muchas veces él recibió, digamos, correcciones muy violentas de parte de mi tío, cuando él era joven. Hasta que llegó un momento en donde mi papá se vio grande, fuerte, y le dijo a mi tío, venga, ¿verdad? Venga, vamos a ver quién gana, ¿verdad? Cuando mi papá crece, ¿verdad? Y se casa y empieza a tener hijos, mi papá empieza a aplicar las mismas técnicas de reforzamiento de conducta que él aprendió. Es decir, violencia. Y según cuentan, yo soy el menor de 6 hijos. Bueno, 8 porque hubieron 2 pérdidas en medio. Entonces, de hecho, entre mi hermana mayor y yo hay 15 años de diferencia. ¿Cuánto puede suceder en 15 años? Mucho. ¿Y por qué les digo esto? Porque mis 3 hermanos mayores, Carol, y mi hermana Melissa y mi hermano Douglas, a ellos sí les tocó más feo, digamos, con mi papá. Mi papá, digamos, en ese tiempo le costaba mucho manejar este tema de una paternidad casi sin violencia, digamos. Él, la corrección que tenía siempre a la mano era violencia, era un golpe. Llegó a tal punto, y esto lo cuento con completa libertad porque mi hermano Douglas también lo cuenta, llegó a tal punto en el que cuando Douglas veía a mi papá enojado, Douglas se orinaba. Imagínense, no lo tocaba ni siquiera. A veces ni siquiera mi papá estaba enojado con Douglas, pero Douglas lo veía enojado y él se orinaba. Entonces, lo curioso de esto es que, bueno, obviamente era un problema. Mis papás, por dicha, siguiendo el consejo, creo que de familiares y conocidos, ellos se metieron a un movimiento de la Iglesia Católica que se llama Movimiento Familiar Cristiano, ¿verdad? Algunos lo deben de conocer, ¿verdad? Sobre todo los que venimos de familias católicas. Eso ayudó muchísimo, ¿verdad? Fue muy bueno. Yo digo que si mis papás no hubieran entrado a ese grupo, no existiría yo y mi mamá ya no estuviera con mi papá. Sí se los digo. ¿Ya? Ahora, no quiero decir que entonces mi papá y mi mamá perfecto después de que entraron al movimiento. No, no somos perfectos. ¿Ya? Seguimos, a pesar de que mis papás se metieron en ese grupo, siguieron siendo un matrimonio y una familia con cosas que trabajar. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que eso contribuyó a que algo que estaba muy grave bajara su intensidad. ¿Ok? Entonces, digamos, ya mi papá se volvió más dócil, ya él no era tan violento, ¿verdad? Mi mamá también, digamos. De hecho, yo pocos recuerdos tengo de que mi papá me pegara. Eso sí, cuando mi papá se enojaba y me pegaba, ¿verdad? Yo prefería 1000 veces que me pegara mi mamá. Mi papá cambió mucho. O sea, cuando yo describo el papá que a mí me tocó con el que le tocó a mi hermano Douglas a los 8, 10 años, es muchísima la diferencia.
¿Para qué les cuento todo esto? Resulta que pasa el tiempo y Douglas ya tiene como más de 20 años y un día, estando mis papás en el cuarto, a punto de acostarse a dormir, entra Douglas al cuarto y les dice, sobre todo a mi papá, papi, ya te perdono. Todo este tiempo he vivido con mucho resentimiento hacia vos. En ese tiempo no conocíamos aquí la iglesia. Douglas dijo, fui al Santísimo, porque nosotros pues siempre tuvimos como esa educación de visitar la iglesia. Dijo, fui al Santísimo, estuve rezando ahí bastante tiempo y logré soltar todo el resentimiento que tenía. Y ya digamos hoy, pues la relación que tiene mi hermano con mi papá es muy buena, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Para mí fue un gran ejemplo y yo le agradezco mucho a mi hermano que lo compartió con nosotros y luego él lo anda compartiendo con más personas, porque es un claro ejemplo de lo que nosotros es más recomendable que hagamos con aquellas situaciones que nos pasan, que nos terminan hiriendo. ¿Sí? Imagínense, en Douglas estoy hablando que sufría ese maltrato, era maltrato, a una edad de 6, 7 años, y lo llegó a perdonar hasta pasados los 20 años. ¿Cuánto tiempo vivió Douglas con tristeza, con enojo? ¿Y qué es lo que pasa? Ya está más que sabido que todas estas emociones o temas que nosotros nos guardamos alteran nuestro carácter. Alteran nuestro carácter. ¿Okay? Y muchas veces nos convierten en personas enfermizas y desgastantes. Siempre el resultado es, cuando yo pongo emociones debajo de la alfombra, no se van, ahí quedan. El problema es que siempre terminan, como decimos, reventando de alguna manera, a futuro. ¿Okay? Esta angustia, el enojo, la tristeza acumulada pueden elevar nuestros niveles de cortisol, ¿okay? Y en consecuencia podemos desarrollar ansiedad y depresión. ¿Okay? Hay que tener cuidado al cortisol. ¿Saben qué es el cortisol? Para los que no saben, el cortisol es una hormona que tenemos en nuestro cerebro, que se activa para que nosotros podamos estar en modo alerta, en modo supervivencia, en modo defensa, en modo huir. Una persona que pasa estresada, una persona que pasa triste todo el tiempo, una persona que pasa, digamos, que no se puede estar quieta, una persona que pasa, digamos, siempre pendiente de las cosas, así, al extremo, se vuelve una persona intoxicada de cortisol. Intoxicada. ¿Sí? Y por eso, digamos, cuando a una persona así, un psiquiatra le receta un medicamento que le ayuda a bajar esos niveles de cortisol. Porque literalmente, su cerebro no está trabajando bien. Su cerebro es el que lo está estresando. Porque el cerebro de una persona así, todo lo interpreta como amenaza. Todo. Hasta un buenos días. Todo. ¿Por qué me dijo buenos días este? Ay, este quiere que... Todo. Si nosotros reaccionamos así, hay que revisarse. Hay que revisarse, ¿eh? Esto cada vez es más sabido, cada vez es más investigado, el cómo las emociones impactan una parte específica del cuerpo. Digamos, para mí esto es muy común, porque incluso en los seminarios en los que nosotros participamos, sobre todo los de liberación, nos han hablado mucho de cómo, digamos, pues tener ahí energías negativas nos afectan, digamos, por ejemplo, el estómago, digamos, la cabeza, los pulmones, ¿no? Por ejemplo, vean que esta imagen es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo muy general, pero dice que la preocupación nos afecta a la cabeza. El estrés, corazón. ¿Cuántas personas no han sufrido un paro cardíaco así después de mucho tiempo de estrés? Angustia, el estómago. El enojo, el hígado. Por eso usted le dice, no se riegue la bilis, ¿verdad? Frustración, el páncreas. El miedo, los riñones. Y así, hay un montón más. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro cuerpo nos envía señales.
Hace poco vi en Facebook el video de un muchacho que después de pasar por una etapa de mucho estrés, así digamos en el trabajo, le dio una parálisis facial. Y él, digamos, esa situación lo llevó a como a meditar y a reflexionar, bueno, ¿por qué llegué a este punto? ¿Qué fue lo que pasó? Y él se dio cuenta de que había un montón de cosas en su vida relacionadas al trabajo y otras que no, que él se guardaba, que él no expresaba, que él no externaba, y producto de eso, todo reventó y el cuerpo ya no soportó más y el cuerpo le dijo, no, ya no puedo, y el cuerpo soltó por donde pudo. Soltó por donde pudo. Las emociones tienen que pasar por nosotros, es decir, cuando a mí me hacen algo malo o triste, ¿verdad? Esa emoción va a pasar por mí. Cuando yo eso lo dejo a la ligera, la emoción va a buscar por dónde salir. Cuando yo me hago responsable de eso y yo la tomo en mis manos, yo soy el que elige cómo y por dónde sale esa emoción. ¿Se entiende? Entonces yo puedo elegir no hacerme daño y no hacerle daño a alguien más. ¿Okay? Ya lo decía Efesios 4, de 31 al 32. Vean qué interesante. El versículo 31 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldiciones, así como toda malicia. Sea quitada. Sea quitada. Es decir, eso hay que tomarlo y desecharlo. De sacarlo. Sean amables unos con los otros, misericordiosos, perdónense, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué aquí dice sean amables los unos con los otros? Porque todos tenemos el trabajo de sanarnos emocionalmente. Todos tenemos algo, en mayor o menor medida, pero todos hemos tenido o tenemos que lidiar con algo que nos está afectando. Otra historia. Okay. Allá por los años del 2009, cuando Ariel tenía cerca de 10 años, ¿verdad? Resulta que a mi hermano Jeffy le regala una de estas. ¿Han visto estas serpientes de madera que se mueven? ¿Verdad? Que son como de colores. Que digamos, así a vista lejana parece una serpiente de verdad. ¿Sí? Resulta que a Ariel se le ocurre la genial idea, ¿verdad? De agarrar esa serpiente y andar asustando a la gente. Y en la semana había asustado ya a varios, incluyendo a mi mamá y otros hermanos. Resulta que un día mi hermana Carol, quien de paso le tiene pavor a las serpientes, ¿ok? Tiene pánico, serpiente fóbica, yo no sabía obviamente, está en la casa. Entonces Ariel se escabulle por debajo de la mesa y le pone la serpiente, tras de eso andaba en sandalias, le pone la serpiente, ¿verdad? Claro, a esto hay que agregar que mi hermana en ese tiempo tenía 7 meses de embarazo. ¿Ok? Y Ariel, vamos a hacer una broma acá, ¿verdad? Cuando mi hermana vio la serpiente, ustedes no tienen ni idea. Mi hermana estalló, explotó. A mi hermana le dio un ataque de ansiedad. Y mi mamá como loca, mi mamá no sabía llegarme a mí ¿verdad? Con la cuchara o atender a mi hermana. Claro, yo vi a mi hermana así, vuelta loca, ¿verdad? Que lloraba y gritaba. Y yo me asusté mucho. Y yo dije, no, esta no era la reacción que yo esperaba. Yo esperaba la reacción como, uy, una culebra, jajaja, qué divertido, Ariel. Eso era lo que yo, un niño de 9, 10 años, esperaba. El tema es que, bueno, ya pasó, ¿verdad? Yo me asusté mucho. Mi mamá toda enojada me dijo, váyase para el cuarto, ahorita hablo con usted. Y ya, mi mamá me decía, ahorita voy con usted. Yo decía, mejor atiéndame de una vez, ¿verdad? Bueno, el tema es que yo me voy. Y ya, yo desde el cuarto, yo seguía preocupado, ¿qué será lo que está pasando? Y yo escuchaba donde mi mamá agarraba de las manos a mi hermana y le decía, respire, Carol, respire, ¿verdad? Mira. Ya después como de 20, 30 minutos, mi hermana empieza a calmarse, ¿verdad? Mi mamá le dio un té, etcétera, y ya se calma, ¿verdad? Y mi mamá me dice, Ariel, venga para acá, vamos al cuarto. Y yo, ay, ahora sí, ya me tocó. Y ahora sí me va a tocar la tunda, ¿verdad? Que nunca me han dado. ¿Verdad? Bueno, no me dieron una tunda,
yo hubiera preferido que me la dieran en lugar de lo que me dijo mi mamá. A ver, voy a contar la historia después. ¿Ok? Resulta que entramos al cuarto de mi mamá cierra la puerta y mi mamá lo que me dice es: si a su sobrino le pasa algo cuando nazca, es culpa suya. ¿Ok? Claro, si es un niño de 10 años, de 9 años, está grueso, ¿verdad? Claro, mi mamá lo hizo porque, no sé, no supo cómo manejarlo, ¿verdad? Yo no culpo a mi mamá, ¿verdad? Pero a eso voy. El tema es que yo, vean, se lo juro, eso pasó a los 7 meses, mi sobrino nació en marzo, digamos que fue como en enero, porque estábamos en vacaciones, me acuerdo. Esos últimos 2 meses de gestación, yo tenía a San Pancracio, a San Martín de Porras, a Santa Teresa, todos los santos puestos, una velita, todos. Pues yo pasaba preocupado, Dios mío, que no nazca mal mi sobrino. Mi sobrino nació y recuerdo que cuando decían, ya nació, con mis 2 sobrinos anteriores yo era muy curioso, uy, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Y cuánto pesó? Y demás. Con ese sobrino yo no pregunté nada. Con ese sobrino yo nada más escuchaba, yo era como, estoy esperando que me digan, no, y nació con tal discapacidad, o nació, yo estaba esperando que me dijeran eso, por lo que mi mamá me había dicho. Pero yo veía que no decían nada, entonces yo dije, no, nació bien. Entonces ya Ariel soltó, respiró, ¿verdad? El tema es que el hecho de la culpa que mi mamá me hizo sentir en ese momento, no se soltó en ese momento. Yo la arrastré más tiempo, ¿ya? Con el tiempo, ya yo digo, vean que ahora hablo de esto y no me genera, digamos, alguna reacción que no pueda yo controlar. Ya es algo que de hecho yo he hablado mucho con mi esposa, ahí en nuestras conversaciones que tenemos a veces profundas de pareja, y cada quien, ¿verdad? Nos terapiamos el uno al otro, ¿verdad? Y ya, digamos, yo he ido comprendiendo lo que pasó, ¿verdad? Sí, por un lado yo era un niño que no entendía, ¿verdad? Que no dimensionó la gravedad de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo para que vean que todos en algún momento hemos lidiado con algo así. ¿Okay? Ya les di el ejemplo de mi hermano, les di el ejemplo mío. Y yo estoy seguro que si les pregunto a cada uno, me pueden decir algo. Algo que les pasó en el colegio, algo que les dijo un familiar o un amigo. Este ejemplo que yo les puse al inicio, de alguien que van por la calle y les dice qué fea la blusa que anda puesta, eso puede generar un tema emocional que con el paso de los años te enferma. Eso puede llegar a generar. Bien. Entonces, me gustó mucho encontrar esta cita bíblica porque yo me empecé a preguntar, bueno, sí, la psicología, la psiquiatría habla mucho al respecto, pero ¿qué dirá los escritos sagrados? Digamos, la Biblia, ¿verdad? Las palabras de los padres, etc. Entonces me gustó mucho encontrar que aquí ya Dios nos está mandando al terapeuta. ¿Verdad? O sea, no estoy diciendo que entonces tienen que ir a un terapeuta, es bueno, pero a lo que voy es bueno ponerse atención uno. ¿Creen que es casualidad que la madre nos diga insistentemente, vayamos al Chon Shi Won a hacer oración profunda y sincera? ¿Creen que es casualidad? ¿Creen que uno va al Chon Shi Won solo a pedir? ¿Ah? Uno va a sanar ahí. ¿Ah? Claro, esa sanación no solamente tiene por qué ocurrir en el Chon Shi Won. Aquí puede ocurrir, aquí en este mismo momento, ustedes escuchándome puede ocurrir. Alguien empieza a soltar algo. O empieza a pensar, yo debería empezar a soltar esto. Por lo menos. ¿Okay? ¿Cuáles son las pautas para ir terminando para gestionar estas emociones? Okay. Lo primero es, yo me tengo que conocer. Yo tengo que entender qué me perturba. ¿Qué me hace salir de estados emocionales positivos, digamos? ¿Qué me hace sentir culpable? ¿Qué me hace sentir enojado? ¿Ya? Escuché una historia de una muchacha, y esto es un ejemplo que le escuché a estas psiquiatras que yo investigué, o que me gusta mucho escuchar, y ella decía que, por ejemplo, una muchacha
no dejaba, ya llevaba 2 casos en donde ella se metía con esposos, ¿verdad? Con señores mayores ya casados, y ella se metía, digamos, en relaciones con ellos. Ya llevaba 2 casos. Entonces la psiquiatra le estaba tratando de ayudar a que descubrieran por qué motivo ella ya llevaba 2 relaciones con hombres casados. Obviamente relaciones que no terminaban bien, digamos, esos 2 señores no dejaron a su familia, a su esposa ni a sus hijos, sino que la dejaron a ella. Entonces ella se sentía como devastada porque sentía que ya llevaba 2 hombres casados que la abandonaban y que le prometieron que iban a dejar a su esposa y que no lo hacían. Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que en un momento la psiquiatra le preguntó, bueno, ¿y cómo era su mamá? ¿Cómo era la relación de su mamá con su papá? Y ella le dijo, no, mi mamá era muy despreocupada con mi papá emocionalmente. Lo abandonaba, lo criticaba mucho, no le preguntaba cómo le iba en el trabajo, románticamente era muy indiferente con él. ¿Okay? Entonces ella contaba que entonces ella muchas veces asumía ese rol con el papá. Asumía ese rol. Es decir, pasaba tiempo con el papá tratando de poder, de alguna manera, compensar la falta de amor que no recibía por parte de su esposa. ¿Me explico? Entonces la psiquiatra le dijo, eso es lo que estás haciendo. Estás buscando a tu papá en otros hombres, ¿okay? Que están pasando por una situación muy similar, y lo que estás haciendo es salir al rescate por ellos. Lo que pasa es que ahora es diferente, porque ahora estás interfiriendo con una familia. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. A veces actuamos de manera inconsciente sin medir los alcances que estamos teniendo. ¿Okay? Aquí lo malo o lo poco, lo menos aconsejable es pensar, a mí no me pasa, a mí no me va a pasar. Tampoco, no, si yo tengo eso, no, hay que ver. Por eso ahí dice, conócete, hay que revisarse. Si llegamos a entender qué me perturba, hay que investigar de dónde viene, cuál es el origen, cuál fue el evento o la palabra que sucedió que me hizo sentir eso. ¿Okay? Luego de eso, hay que identificar las emociones que eso me hace sentir. Es ponerle nombre y apellido a lo que yo siento. Uy, no, es que Xiomara cada vez que sale con las amigas me hace sentir, no sé, como abandonado, por ejemplo. Eso pasa. Hay otro caso, no pasa. Es que Xiomara, no, mentira. No, pongo este ejemplo porque esta otra psiquiatra que les decía tiene otro caso donde la esposa no dejaba salir al esposo. No lo dejaba salir. No lo dejaba en el sentido de que cada vez que el esposo quería salir, no sé, a jugar fútbol, tomarse un café con un amigo, incluso salir a trabajar, le reclamaba, le ponía, el esposo no podía salir tranquilo. Y eso obviamente empezó a ocasionar problemas en su relación, ¿verdad? Y la conclusión fue, es que usted lo que tiene es miedo al abandono, producto del abandono que usted sufrió con su papá. Entonces usted no quiere que su esposo se vaya. ¿Ya? Usted lo que tiene que entender es que cuando su esposo sale de la puerta, primero es su esposo, no es su papá. ¿Okay? Es otra persona diferente. Y su esposo tiene que trabajar. ¿Ya? Y para trabajar hay que salir de la casa. Es que hasta eso, cosas tan comunes, tan obvias, empiezan a ser conflictivas. ¿Ya? ¿Se imaginan que yo me ponga a decirle a Xiomara, no salga a trabajar porque usted me va a abandonar? A ver, pero eso pasa. Pasan las relaciones de la gente. Entonces, hay que identificar qué es lo que siento. Luego tengo que buscar ser asertivo. ¿A qué voy con esto? No todo lo que yo siento tengo que expresarlo. Algunas cosas sí, otras cosas no. ¿Cuándo sí, cuándo no? Cada uno tiene que verlo. Uno tiene que, como dice el padre, hay que volverse experto. Yo sé cuándo es bueno yo decirle algo a mi esposa, por ejemplo. No es bueno que se lo diga. O cuando, no se lo voy a decir ahorita, se lo voy a decir después. O no, yo creo que esto mejor no es el momento y no sé si lo tendré. Pero hay que buscar la asertividad. Y la asertividad es ser honesto sin herir. Pero tampoco sin censurar nada de lo que uno tiene. ¿Okay? Y por último, no hay que tener miedo, ¿verdad? Hay que sacar todo lo que tenemos en nuestro interior. El que anula las emociones termina siendo una pésima versión de sí mismo. Pésima versión de sí mismo. ¿Saben por qué? Porque no estamos siendo sinceros.
porque no estamos siendo abiertos, no estamos siendo nosotros mismos. Y yo no puedo ser una buena versión de mí si no me dejo libre yo, si no me dejo ser, ¿entiende? Ahora, con esto de dejarse ser no quiere decir entonces que usted va a ser un maleducado, que usted va a ir y herir a los demás, y usted va a ser, no. También hay que hacerlo dentro de un marco de asertividad, ¿verdad? Muchas personas cuando intentan ser libres terminan empeorando las cosas, porque no están siendo libres, digamos, de la manera asertiva. Y por último, pongan límites. Identifiquen qué o quién los intoxica y pongan límites. Y los límites yo no se los pongo a otra persona. Los límites me los pongo yo a mí mismo. ¿Okay? Si hay un lugar donde a mí me hace sentir mal, yo soy responsable de no ir. No vaya. ¿Para qué va a ir? Si no hace, no vaya. Si hay una persona que te hace sentir mal, entonces no se relacione con esa persona. A veces es difícil porque son personas o son entornos que no podemos cambiar o de los cuales no nos podemos ir. Pero entonces yo puedo ponerme límites en cuanto al nivel de relacionamiento que yo voy a tener ahí o con esa persona. Yo puedo decir, no, yo hasta aquí llego. Después de ahí ya me empiezo a sentir mal, entonces mejor ya después de ahí me voy. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿verdad? Vemos que esto de las emociones se las trae. Y quiero concluir con esta frase de este párrafo del libro La familia verdadera, del padre verdadero, que dice: la familia es la escuela del amor. Dice: los padres deben estar en el centro de la familia y los maestros deben estar en el centro de las instituciones educativas que representan a la sociedad. Los padres crían a sus hijos mediante la alimentación que ayuda a su desarrollo físico, así como a su desarrollo emocional. La escuela es el lugar que prepara a la gente para su vida futura en la sociedad. Si la familia es el campo de entrenamiento para las emociones, ojo lo que está diciendo el padre, si la familia es el campo de entrenamiento para las emociones, entonces la escuela es el campo de entrenamiento para la sociedad, como un laboratorio. La familia es el campo de entrenamiento para el corazón. La familia. Por eso, como fundamento, tienen que vivir como hermanos y hermanas con amor y afecto en la escuela y en la nación. La educación de los padres en la casa es para preparar a los hijos para que amen a su escuela, su sociedad y su nación. Los padres deben transmitir todo en el ámbito del corazón a sus hijos, que son sus herederos. Ellos deben sentar las bases del corazón para sus hijos, enseñándoles a seguir su modo de vida en la familia, la sociedad y la nación. Entonces la familia es el centro de entrenamiento de las emociones. Ojo lo que está diciendo el padre, las emociones no solamente hay que dejarlas ser y sentir, hay que entrenarse. Porque las emociones no dependen, nosotros no las controlamos. Las emociones nos llegan y son muy poderosas. Y por eso es que el padre decía, antes de dominar el universo, perfeccione la habilidad de dominarse a usted mismo, dominar sus emociones, lo que usted siente. Y ahí radica el poder que nosotros tenemos, la capacidad de control que lleguemos a desarrollar. Y por eso Proverbios 4:23, ahí me corrigen, los que son diestros en la Biblia, dice, sobre toda cosa guardada, ¿por qué? Porque Él mana la vida. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Muchas emociones. Por eso dice, guarda tu corazón. Y cuando dice guarda tu corazón es, no que lo agarremos y lo guardemos. No. Guarda también significa ver qué hay ahí. ¿Qué está guardando? Está guardando ratoncitos muertos, como el mueble de mi mamá. ¿Ah? ¿O qué hay? ¿O todo está en orden, limpiecito? Y cuando uno limpia el mueble, ¿verdad? Y cierra las puertas y se va, ¿al cuánto tiempo tiene que volver a fijarse? ¿O ya queda limpio para siempre? No, porque pueden volver los ratoncitos. Hay que abrir.
y ver, ¿ya se empolvó? Ay, sí, mira, quedó polvo. Bueno, vamos a desempolvar. Es un trabajo constante. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es mi mensaje hoy. Espero que de verdad los haya podido. Muchas gracias.